Hola, hola a todos. Muy buenas. José, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Se Bien, ¿y escucha tú? bien? Sí, sí, perfecto. ¿Tú a mí? Bien, bien, bien. Todo bien. Aquí, para no perder la costumbre, hablar siempre de cosas buenas y de cosas que nos nutran. Vamos a esperar un poquitín que conecten más personas. Ok. Pues nada, hablar un poco de fisioterapia y fútbol, que pienso que hoy en día está más que interrelacionado. Ya no es un Sí, secreto bastante, para nadie. Pero bueno, bastante, bastante. ahora te doy un minutito, te Dale, presento a dale. Fran para que nos des tu punto de vista, porque bueno, ahí están conectados fisios, están conectados pacientes y bueno, seguramente alguno, alguno u otro futbolero. Buenísimo. Sí, sí. Hoy vamos a estar con Fran Perlo, desde Panamá, pero bueno, ya se va a presentar. ¿Qué tal el clima, Fran? No, caluroso. Y ahora más calor que antes porque ya arrancó la etapa de las lluvias. Ya, Y bueno, empieza a subir todo el vapor y se pone todo súper pegostoso. Y ya, bueno, tú conoces el calor de aquí. Es bravo. ya lo conozco, ya lo conozco. No, te lo pregunto Sí. porque hoy aquí está lloviendo, pero bajó un poco la temperatura, entonces por eso te hago la pregunta. Allá hay frío Así ahorita. que sí, 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 mira cómo ando. Sí, sí. Bueno, Fran, vamos a ver si iniciamos. Cuéntame, Fran, preséntate un poco, toda tu experiencia y para comenzar. Bueno, José, no, de antemano, bueno, agradecido por la idea, por la invitación. Eh, Mi nombre es Francisco Perlo, tengo 32 años, entrenador de fútbol a nivel profesional. Pero bueno, empecé con categorías menores en el año 2008, 2007, 2008. Y bueno, ya venimos en este camino eh, formándome como entrenador y yo llegué a Panamá en el año 2015. Justo también a partir de ese año empecé a dirigir a nivel profesional, así que ya en mayo cumplo, bueno, ahorita, finales de mayo cumplo 5 años como entrenador ya a nivel profesional. Y antes de llegar acá a Panamá, trabajaba en Venezuela. Estuve en clubes como Secaspor, el Caracas Fútbol Club, Guaraní Sport Club, Carabobo Fútbol Club, entre otros. Y bueno, esa fue en Venezuela sí, solo trabajé a nivel de categorías menores hasta la sub-20. Bueno, tuve un torneo en segunda como asistente técnico eh, con el Guaraní. Y bueno, ya después sí vine a Panamá y acá estoy instalado. Bien, Fran. Bueno, más o menos las fechas que comentas es la que estuve yo de paso por Panamá, que fueron 3 años. Y bueno, Ok, ahora que estoy en España, con otros proyectos de vida y bueno, de formación y tal. Bueno, nada, Fran, te quise invitar porque sé tu experiencia, sé lo que es vivir día a día con el fútbol, porque pues sí, no he tenido la suerte que han tenido otros de a lo mejor vivir de él, pero sí me considero que lo sentí hasta hace unos 15 años o un poco más, lo sentí pues muy, muy como cualquiera de nosotros lo vivió en aquellos tiempos, ¿no? Y claro. bueno, parte de eso me llevó a hacer lo que hoy hago y a lo que hoy me dedico, que es la fisioterapia y bueno, de otras especialidades que tengo en relación. Pero el tema hoy es la interrelación que existe entre el fútbol, tanto categorías inferiores como tú lo has vivido y como lo comentabas, hacia las categorías profesionales. Entonces, ¿qué opina Fran Perlo? Para iniciar, ¿qué opina Fran Perlo de
eh, el aporte, y después hablamos un poco el paso que pudimos tener profesionalmente allá, pero eh, ¿qué opina Fran Perlo de esa interrelación? Sobre todo con el cuerpo técnico, ¿no? Que el cuerpo técnico no solo es entrenador, sabemos que hay mucho más preparador físico, hay mucho más personas que se encargan, pero que su visión de Fran Perlo desde las etapas de divisiones inferiores como profesional, bueno, en los países que has estado. Sí, bueno, mira, a ver, entiendo tu pregunta compuesta por dos partes, la interrelación entre categorías menores y fútbol y el acompañamiento del cuerpo técnico, ¿cierto? Sí, A ver, yo considero que el cuerpo técnico para un entrenador, y lo puedo poner incluso ante los jugadores, es el punto más importante. Saber elegir tu cuerpo técnico. Antes se estilaba mucho cuerpos técnicos pequeños. Hoy en día el fútbol da pie para que dentro ya del cuerpo técnico, no de ahorita, sino de ya hace varios años, esté dentro el psicólogo, el fisioterapeuta, incluso el entrenador ya se mueve o se estila moverse con su gente dependiendo o sea, del panorama, ¿no? Pero ya hoy por hoy creo que es un punto adelante tener un cuerpo técnico amplio para que cada quien maneje su departamento de la manera más profesional posible y que la cabeza del entrenador esté, bueno, única y exclusivamente en la elección de los jugadores, en esa toma de decisiones y que, bueno, que el fisio maneje la parte de fisioterapia, la del psicólogo, la de su departamento, igual que la del preparador físico, preparador de arqueros, asistente técnico, analista de video. Y después, el tema de las categorías menores y el profesional, yo creo que si no hay una buena formación o un buen proyecto individualmente hablando con cada jugador, es imposible llegar de la mejor manera preparado al profesional. ¿Qué quiere decir esto? Que todo tiene que venir de la mano. Por mucho talento que tú tengas, por mucha ventaja que tú tengas futbolística, tienes que prepararte a nivel de categorías menores increíblemente y de una manera muy profesional. Eh, Sabemos que, bueno, hay países, hablando de Latinoamérica, que sí. las herramientas no son las adecuadas para preparar a un jugador o que son muy escasas. Pero de igual manera, bueno, hay que insistir, hay que estar al pie del cañón, como se dice, para preparar de la mejor manera a ese jugador y llevarlo a un plano más grande. Claro, porque como bien decía Frank, las divisiones inferiores, y bueno, lo vivimos, los que jugamos, Sí, son la base para lo que va a ser el futuro profesional. Y bueno, total. eso viene cambiando muchísimo, y bueno, y tú bien lo sabes, pero te hablo de nuestra época. Yo creo que tú eres 80 y qué? 7. 87, imagínate, no, yo soy Sí, 84. Yo sí. soy 84. Sí, pero en nuestra época, y siempre lo comento porque lo comentaba cuando hablé de psicología deportiva, con Pascuales, hace una semana, que en la época de nosotros había buenos jugadores, porque bueno, nacían así, porque tenían unas características, Claro, pero no, innato. sí, pero no porque estaban bien entrenados, no porque tenían una buena alimentación, no porque hacían un entrenamiento específico para cada área, ¿sabes? O Claro. sea, me acuerdo que entrenábamos martes y jueves, o lunes y martes, físico, y lo demás era con balón, o a veces tocábamos el balón solamente el día de los partidos. Y Sí, con sí, todo, tú veías, yo recuerdo, jugadores que tú decías, pero este tipo ni siquiera venía a entrenar esta semana y está volando. sí, Hoy en día vemos profesionalmente, incluso categorías inferiores, hablando desde Venezuela y sé que también en Panamá, que hay muchísima preparación, lo llevan de categorías inferiores mucho más, digamos, profesionales, y se sí, ve que hay mucho más avance, o sea, sale muchos más jugadores, y ahí es claro. donde quiero entrar en la opinión de Frank para entrar un poco de lo que es la fisioterapia, ¿no? Que hoy en día ya eso ha cambiado y sí ya es algo totalmente diferente la visión desde las categorías inferiores hacia lo profesional. Sin duda, José, mira, sí, como tú hablabas en nuestros inicios o cuando éramos chamos, habían jugadores naturales, ¿ok? Que nacían ya con esa virtud de ser jugadores
realmente sacaban ventaja. ¿Y qué pasa? Que los que veníamos atrás no podíamos acercarnos a ellos porque había un déficit de entrenamiento notable. O sea, y bueno, creo que las cosas O han ido cambiando. teníamos que entrenar 10 veces más. Claro, claro. Lo que pasa es que, bueno, se ha hecho todo un poco más científico, se han mejorado mucho los entrenamientos, los entrenadores se preparan mucho más que antes. No estoy diciendo que la camada de entrenadores de antes no haya estado preparado, pero No, todo ha cambiado mucho más y hay una competencia interna también a nivel profesional en cualquier ámbito que te hace estar despierto y vivo y preparado para asumir retos. Y hoy por hoy, tú ves escuelas, academias de categorías menores que trabajan como un equipo profesional. sí. Y también, bueno, hay diferentes visiones, pero en muchas ocasiones es para preparar a un jugador y ponerlo en el profesional, o para prepararlo y exportarlo a otro país, o simplemente por un tema de que se le ve talento y hay que seguirlo formando, y al que tenga menos talento, acercarlo a su máximo nivel. Pero entonces yo creo que el fútbol se equilibra a nivel de entrenamiento porque hoy la situación es mucho más científica y todo ha cambiado mucho más. Sí, y parte de lo que hablabas de inicio, Frank, que es por la capacitación o la preparación de ese cuerpo técnico que sabe, digamos, leer, Claro, este le hace falta este tipo de entrenamiento, le hace falta más potencia, por nombrar algo, le hace falta más reacción, al otro le falta un poco el claro. físico, o aquel viene de una lesión. Eh, Son muchos factores que el cuerpo técnico son los que en realidad tienen que Los que leer lo eso manejan. para saber qué hacer. En tu experiencia en categorías inferiores, Fran, bueno, que trabajaste en SECA, que hoy en día, bueno, ya yo me fui de Venezuela hace un tiempo, pero sé que hoy en día es una de las escuelas que más está desarrollando, por lo menos desde mi punto de vista, talentos, porque como tú dices, entrenan ya en categorías inferiores como profesionales. Sí. Eh, qué opina Fran, de toda esa preparación, de lo que faltaría, de lo que se está haciendo muy positivo? Bueno, se ve con todas las exportaciones de jugadores que se están haciendo ahora. Mire, yo creo que en el fútbol venezolano hoy por hoy se está viendo los frutos de lo que ya se inició hace muchos años, hace 10 años, 12 años, que hubo un clic principalmente en el boom vino tinto de categoría mayor, que se empezaron a abrir puertas. Creo que la empresa privada y empresarios empezaron a apostar mucho más en el fútbol venezolano eh, y vieron negocios también en el fútbol. ¿Qué quiero decir con esto? Que preparar un jugador por 5 años, 7 años, y bueno, lógicamente eso conlleva tener paciencia, inversión, saber que no es sencillo a veces colocar a algún jugador o que un jugador vaya al club que uno desea, pero sí hubo un clic y apostaron a futuro. Eh, con esto te digo que, mira, hace 2 años la selección sub-20 de Venezuela disputó la final de un Mundial sub-20 y hoy por hoy de la plantilla el 75% juega en el extranjero. Ya. Hace 2 años esos chicos tenían 18 y 19 años. Quiere decir que su preparación viene desde que tienen 11, 12. Eh, Porque para llegar a una final de un mundial no es sencillo, no es vamos a juntar los mejores y competimos y llegamos, ¿no? Sí, Eso acarrea es un tema horas, tiempo, entrenamiento, psicología. planificación, Sí, psicología, etcétera. Entonces, creo que ahí está el punto clave. sí. No, es que es lo importante, que como te decía, lo que hablaba con Pascuale hace una semana, la psicología hoy en día en el deporte y específicamente en el fútbol es una base. Le comentaba lo que las vivencias que bueno uno tuvo, porque al jugarlo sabes que se vive, que se siente ante un partido importante o ante una Claro, lesión o posterior a una lesión. Y muchas veces yo pienso y digo, bueno, ¿qué hubiese sido de muchos de los que estábamos en ese tiempo si hubiese estado alguien que te guiara, que te orientara, sobre todo en el sí, tema de preparación o prevención de ese tipo de lesiones? Porque muchos, y me incluyo, totalmente. yo me acuerdo, no sé si era una preselección de Venezuela, no recuerdo,
que me lesioné de un esguince, que tú dices, bueno, un esguince tardará tantos meses, y yo me tardé 1 año y medio, ¿sabes? Infiltraciones y tal, entonces, ¿sabes? Sí, Son cosas psicológicas que te llevan a que, que muchos pasó así, o dejes del deporte y te vayas por otra vía, o simplemente no llegues a cumplir tus metas que te habías pautado en algún momento. totalmente, totalmente. Yo considero, o sea, el ejemplo que tú me estás de dar, José, es el vivo ejemplo y aún pasa. O sea, hay muchos lugares donde aún pasa, donde no existe la información necesaria Sí. Ahí como es lo que quiero para, llegar. Sí, donde no existe la información necesaria ni la persona capacitada como para asumir una lesión o un factor emocional de algún jugador o cualquier otra razón, porque simplemente no, bueno, como tú dices, no, capaz, no es un esguince de tercer grado, sino que es más una torcedura. Y a la sí, final en el camino llevas un mes en la recuperación y no es una torcedura, sino es otra situación. Y ese mes que te dijeron que te ibas a tardar, se te come todo el torneo. sí. Y por dar un ejemplo en cuanto a la fisioterapia, pero yo tengo experiencia en eso, bueno, porque Panamá es un país que aún crece, realmente tiene un talento importante en cuanto al fútbol individual, pero cuando yo llegué acá en el 2015 era todo bastante empírico. Y bueno, el entrenador tenía que asumir otros roles eh, y, a ver, que no se me entienda mal, pero asumir otros roles que capaz no me tocan, ¿sí me explico? Y Claro, a veces uno puede en ese ensayo-error errar. claro. Eh, entonces, bueno, más o menos a eso es lo que me imagino de lo que vas, ¿no? Sí, sí, no, porque ahí voy a relacionarlo más con el tema, ¿no? De la fisioterapia, porque en el 2015, cuando tú dices que también llegaste, yo también inicié dando formaciones y bueno, sí, como tú dices, es un país que tiene muchísimo y de verdad yo no me canso de decirlo. Le doy las gracias por abrirnos a muchos venezolanos Sí, sí, las sí, puertas de una forma espectacular. A pesar de que es un país pequeño que va creciendo, tiene muchísimo potencial. La gente está, digo, en diferentes áreas y en mi área específicamente, en formaciones, porque estuve dando formaciones por 3 años, no sé, fueron, no sé, más de 300 personas, imagínate. y, y la gente está muy necesitada de información, y ahí es donde voy, que la importancia es de querer formarse y de Claro, ir cambiando progresivamente. claro. Entrando ya en el tema de la fisioterapia, como te decía, veía que muchos alumnos me comentaban que trabajaban con futbolistas, pero no hacían una preparación, no hacían una entrada en calor, por ejemplo, no hacían una recuperación post partido. Entonces, claro, eso te va a llevar a lesiones, a lo mejor lesiones que podrían ser relativamente normales a unas lesiones más graves Claro, y claro, retrasar la evolución de ese atleta y no tenerlo a lo mejor en un partido importante. Entonces, eso sé que ha cambiado y ahora, bueno, yo sé que tú has cambiado, has estado en varios equipos profesionales. No sé si en sí, todos los equipos profesionales has trabajado con fisio, sobre todo para el tema de trabajar con el deporte, no es solo tratar, sino prevenir, que son correcto, dos cosas muy diferentes y una, en la prevención, en este caso, es la más importante desde totalmente. todos los puntos de vista, porque si tú sabes que un jugador tiene, por hablar ya entrando un poco de patología, de alteraciones, si tú ves que un atleta tiene una alteración mecánica, a lo mejor que tiene, no sé, una inestabilidad en la rodilla o una inestabilidad en el tobillo, saber qué hacer, porque por más exigencia o que necesiten ese jugador para el partido del fin de semana, sabes que va a terminar en una lesión. Entonces no Totalmente. sé si Fran ha tenido experiencia con todos estos equipos profesionales allá en Panamá, con fisios, Sí, y mira, bueno, bueno, crecí como entrenador en el fútbol venezolano y antes de venir para acá yo estaba en el Carabobo Sub-20, pero también hice una pasantía en la profesional.
Y ahí se usaban mucho los trabajos preventivos antes de empezar el entrenamiento. Bueno, hoy por hoy aún se usa. Y yo me traje eso para acá, o sea, a nivel personal me lo traje, o sea, porque quería empezar a implementarlo apenas me dieron la posibilidad de tener un equipo eh, a, a nivel profesional. Que sí he tenido, bueno, a lo largo de estos 5 años he tenido diferentes fisioterapeutas. Yo personalmente, Fran Perlo, le gusta el fisio que haya jugado cualquier deporte. O sea, preferiblemente si es fútbol, genial. Actualmente en el CAI tengo un fisioterapeuta, Javier, que jugó fútbol profesional, fue Mm, selección de Panamá, entiende mucho del tema, claro, eh, y trabajamos de esa manera, en esa línea, o sea, trabajos bien, preventivos, que se meta en la cancha, que los trabajos preventivos que haga y el tema también de recuperación ya una vez que esté lesionado el jugador sea lo más total. aplicado al fútbol, que tenga como elemento la pelota en el grado que se pueda, entiende mucho de eso y realmente hace un trabajo importante. Bien. Eh, y a nivel de recuperación, el fútbol panameño es de mucho contacto, es de jugadores realmente fuertes, entonces siempre hay lesionados. No necesariamente por patadas, pero por un tema de biotipo, siempre tenemos jugadores bueno, afuera. Y nos manejamos en esa línea. Así como también he tenido experiencias en otros equipos donde el fisio es netamente clínico y Mm. que a nivel de fútbol, bueno, está limitado. Entonces, claro, hay que esperar a que el jugador se lesione. Y ahí es donde yo te decía, donde tenía que asumir otros roles por eso mismo. Entonces, bueno, el fisio clínico o sea, el jugador lesionado, bueno, ahí sí va a la recuperación. Entonces, para no esperar que suceda una lesión, lógicamente, bueno, hay que hacer más fuerte al jugador y con ese tipo de trabajos preventivos, eh, te puedo dar fe de que tengo detrás de eso 3 años y medio, 4 años y he disminuido el, el nivel de lesionado. Sí, es que como tú dices, Frank, y es algo clave, y yo se lo digo, bueno, a mí, yo soy un fisio muy clínico, porque bueno, trabajo con diferentes formaciones, tengo diferentes especialidades, pero sí en mis formaciones, cuando doy mis cursos, eh, los alumnos no puedes tratar, por ejemplo, a un tenista si no sabes cómo funciona el tenis, ¿sabes? No puedes Totalmente. tratar un golfista, no necesariamente tienes que verlo jugado, a lo mejor, pero tienes que Claro, saber cómo se comporta, cuáles son los claro. tipos de lesiones, cuál es la biomecánica, entendiéndose como biomecánica, cuál es el gesto deportivo, si es zurdo, si es derecho, bueno, son muchas cosas, porque que si no, es imposible mejorar 100% ese paciente, porque Claro. atender a un atleta y sobre todo deportes como el fútbol, que son eh, muy complejos, porque sí, muchas veces me llegan pacientes con una lesión de tobillo, pero la lesión viene de la pelvis. Muchas veces me Ok, llegan lesiones de tobillo porque si hay una lesión de inestabilidad porque tiene un esguince, tuvo un esguince grado 3 crónico y nunca lo trató. ¿Me entiendes? ok. Entonces, Claro, claro. entender, entender qué es lo que tiene y cómo manejarlo, tienes que saber primero qué ocurre o cuáles son, digamos, desde el calzado. Aquí en España, por el tema del césped, que es más artificial, las lesiones son diferentes a las que yo venía trabajando, ¿sabes? Sí, Con sí, el sí. césped normal, que siempre, bueno, Claro, que ya ahora hay cada vez menos, pero que siempre se siguen utilizando. Entonces, entender eso es lo primero. Y sí hay que ser clínico, pero hay que tener como dos pautas. Uno, el momento de la lesión, que siempre va a pasar, pues claro, un atleta, y esto a veces yo lo digo y suena como extraño, el ser atleta no es estar saludable, ¿ok? Porque ok, son unas ok, exigencias, son unos biorritmos diferentes, un metabolismo diferente que en el fútbol hoy en día y cada vez, cada año, se va a ir demostrando. No es lo mismo jugar un fin de semana, que vayas a jugar con tus amigos sin estrés, sin preocupaciones.
No importa si Sí, te pagaron o no te pagaron, a que tengas que jugar miércoles y sábado, miércoles y domingo, con un estrés, porque eres el número 10, porque tienes que hacer 3 goles, porque firmaste claro, por tanto tiempo, porque se te va a vencer el contrato. Entonces, son muchos factores que influyen en el momento de la lesión también. claro, Entonces, claro. uno es eso, y lo otro es conocer todo el aspecto mecánico. Eh, aparte de ello, también saber que, o sea, por más que sea un atleta, por más que sea un futbolista, sea quien sea, y lo hemos visto y lo vemos aquí, lo he visto con jugadores, yo estoy en Galicia, con jugadores del Celta de Vigo, que por suerte he atendido a algunos, les exigen estar dentro del campo cuando no están todavía preparados, no están preparados por la lesión. Le pasó a Thiago Aspa, que estuvo después 4, 6, 7 meses parado porque no podía, porque se lesionó a la segunda vez. Entonces, Sí. eh, eso, Fran Perlo como entrenador respeta, digamos, la anatomía, la fisiología, los procesos normales, o simplemente si necesita un jugador y ya no le duele, supuestamente puede que ya estar dentro del campo. Sí, bueno, creo que ya fuiste bastante enfático en, en tu exposición. Yo lo que te puedo decir es que yo le doy bastante participación a cada elemento del cuerpo técnico en su departamento. En muchas ocasiones más bien doy como un paso atrás para que ellos, o sea, cada quien en su departamento trabaje, que a la final Claro. es lo más importante y tanto como con los jugadores como con mis entrenadores, uno tiene que ser abierto y que bueno, cada quien tiene su rol y entrar. Eh, porque si no, ¿qué pasa a nivel de fisioterapia? Siento que va a ser una persona que va a estar apartada hasta que algo pase. Y es Claro, donde es lo que no quiero. O sea, a nivel de cuerpo técnico y dinámica de equipo, me gusta que todos estemos involucrados al 100%, porque cuando a la final, cuando ganemos o cuando perdamos o cuando pase algo, todos nos sintamos involucrados. Y a la final, a nivel de equipo, esa compenetración y estar así de homogéneo, creo que lo estoy hablando más desde el lado futbolístico, pero claro. compenetrando el cuerpo técnico. Sí, sí. Cuando pase algo, todos nos vamos a sentir involucrados y no va a haber alguno que diga, bueno, yo solo hice un poquito, capaz no merezco esto, o no celebro tanto esto, o no me duele tanto una derrota porque de lunes a viernes prácticamente no participé. Sí. Entonces, Es lo que te decía, que mientras, por eso te decía que el fisio hoy en día que trabaje con el área deportiva, y como te digo, se lo repito a mis alumnos, yo directamente yo no trabajo con el área deportiva, me llegan atletas por recomendación y tal, pero no trabajo directamente con el área deportiva porque bueno, no me he involucrado, pero el fisio que está en el área de fútbol, en que está en un área deportiva, tiene que saber, tiene que estar metido. Y sí, como tú dices, ha practicado el deporte, es fabuloso, porque va a claro, saber y seguramente lo ha vivido, va por experiencia propia, por experiencia de algún otro compañero, va a saber qué es una lesión, qué pasa aquí, qué claro, piensas una lesión, qué es lo que quieres y es qué es lo que no puedes. Y es donde el claro, fisio tiene que dar las pautas y su punto de vista, porque hace 6 meses tuve una formación y habían unos oficios del Atlético de Madrid y del Real Madrid. Y bueno, estamos en un caso clínico tal, y ellos utilizaban técnicas para meter al paciente o al atleta lo más pronto posible a la cancha, ok, pero, pero sin dolor, o sea, utilizaban otros métodos, utilizaban otros equipos sin dolor, pero esto lo quiero decir también para que toda la gente sepa, no porque no tengas un dolor posterior a una lesión es que todo está bien, ¿ok? ok, Porque ok, entendiendo que el dolor es una alarma que tenemos en el cuerpo que es muy válida, que no es mala, solo nos dice que algo está funcionando mal y que necesitamos un proceso para repararlo. Y muchas veces el proceso no es nada más físico.
puede ser psicológico, alimenticio, o incluso muchas otras cosas. Claro, Y por eso te hacía la pregunta de que, porque ellos me comentaban, no, pero es que el entrenador quiere que el futbolista esté en cancha este fin de semana y se lesionó el lunes y no está porque necesita 21 días, pero en 7 días hay que recuperarlo. Y entonces invierten, pero que es una locura, man. Invierten en claro. equipos que cuestan no sé cuántos miles. ¿Para qué? Para quitar el dolor. Entonces, como bien digo, no porque no tengas un dolor es que todo está bien, porque la mecánica, Ok, tu, 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 tu propiocepción, que es la capacidad que tiene el cuerpo de saber cómo te mueves dentro del espacio, no está alterada. Y eso es lo que muchas veces trae como consecuencias que te lesiones peor y que ese atleta pase a una fase de 6 meses de recuperación. a ver, José, se me ocurre preguntarte algo. Sí, eh, y por dar un plano futbolístico, ¿sí? El domingo, hoy es viernes. Eh, o sea, hoy jugamos y el próximo viernes hay un partido de semifinal o de final, partido duro. Se sí. me lesionó hoy uno de los mejores jugadores. Tú me dices mañana o en la noche, mira, Fran, el jugador mínimo, o sea, para el viernes no está. Yo creo que con 15 días ya pudiera volver, o sea, 2 semanas. ¿Cómo ves tú la situación en que yo te diga a ti, José, lo necesito el viernes? O sea, ¿qué podemos hacer? Yo necesito que el jugador esté en cancha el viernes. No sé si pueda jugar un tiempo, medio tiempo, perdón, 15 minutos, medio tiempo el partido, pero yo necesito que se vuelva el viernes. ¿A ti qué es lo primero como oficio que se te viene a la cabeza? O sea, primero o recuperarlo o decirme, mira, no hay manera, o cómo manejas esa situación. Fíjate, Frank, hoy en día, bueno, te digo, yo no paro en formarme. En toda esta cuarentena lo que he hecho es estudiar, me he agarrado el tiempo para estudiar, pero Sí, que yo quisiera que la cuarentena durara un poco más para seguir formándome. Sí, porque pues lo que siempre uno pospone, pues ahorita lo he podido lograr. tiene más tiempo, Entonces, claro. sí, claro, más tiempo, más flexible todo. ¿Qué pasa? Como te digo, el yo haber vivido, no profesionalmente, pero sí haber vivido el estar en el fútbol y sentir y tal en diferentes equipos que de diferentes exigencias, es lo que a lo mejor hoy en día me hizo que no estuviese de oficio en un equipo de fútbol precisamente por lo que me preguntas, pero voy a Ok, responderte. ¿Qué pasa? Hoy en día hay miles de equipos, muchísimas técnicas para tratar, ¿no?, a una persona o un atleta. Si bien, como tú me dices, bueno, es que necesito este jugador para este día, ¿ok? Y se me lesionó. Tenemos que entender eh, algo y muy claro. La anatomía es igual para todos, ¿ok? La fisiología es igual también para todos, ¿no? En el atleta modifica un poco el tema de su metabolismo, pero no podemos exigirle una estructura, a un tejido, algo que no puede dar. ¿Me entiendes? O sea, el ok, cuerpo tiene una capacidad de recuperarse por sí mismo y lo sabe, y lo vemos porque si tú te fracturas, no, por más que te pongas un yeso es para inmovilizarte, pero el hueso claro, cicatriza, ¿ok? claro, claro. Y lo mismo con todo, ¿no? Siempre y cuando llevemos ciertas cosas en pautas óptimas. ¿Qué pasa? Pero hay veces que no podemos o queremos, como te decía con estos edificios de estos equipos grandes, eh, sobrepasar los límites de la fisiología. O sea, cómo si un tendón o un ligamento se repara promedio entre 7 15 21 días, ¿ok? ¿Cómo hace un fisio para modificarlo? ¿Ok? Si hay unos procesos, cuando tú te haces un esguince, por hablar de un esguince, algo fácil para que la gente lo entienda, tienes que pasar por un proceso inflamatorio, que es lo que repara el tejido, y esa Claro, inflamación es necesaria durante unos días, sobre todo los primeros 3 días, para reparar el tejido, ya después se reabsorbe. Entonces,
hay momentos, y yo aquí me pongo en el puesto de un directivo, del entrenador, pero también del fisio y también del jugador, porque ¿qué pasa? Si tú no puedes recuperar algo, o sea, no, los fisios no somos magos, porque mucha gente cree que sí, pero no. Solamente lo que hacemos es guiarte, guiar al cuerpo, darle herramientas para que él mismo mejore. Si Ok, bien, como te decía, hay herramientas y hay técnicas y hay equipos que te pueden ayudar en cuanto al dolor, no significa que va a estar restituido o, o en óptimas condiciones para entrar en un partido. Entonces, yo aquí te diría, bueno, Frank, este, paciente, este atleta o este jugador podría entrar 15 minutos, vamos viendo, valorar, siempre esos truquitos de que te lesionaste un poquito, te reviso, cómo está, jugar con temas, sobre todo en el fútbol que hay temas de inestabilidad, con vendajes funcionales, con vendajes semirrígidos para sí, proteger la articulación, pero siempre y cuando ese jugador tenga una capacidad de sentirse en óptimas condiciones, porque si ese jugador se siente que tiene una lesión, que no está pisando bien, que va a entrar con miedo, se va a lesionar peor. Y al final va a ser peor para el equipo, porque va a tener más tiempo parado, igual sigue siendo una inversión, no sigue. Entonces, yo te diría que va a ser dependiendo del caso, ¿okay? De la lesión que tenga y los procesos que tiene que llevar. Pero como te decía, y por claro. eso te lo preguntaba, porque hay que entender los procesos naturales que hay. Mi- Claro, mira, tú sabes que me pasó en etapas anteriores que estábamos jugando Copa Internacional y teníamos juego miércoles. Sí, Y bueno, sale lesionado un jugador, un tema del aductor, y bueno, llegamos a Panamá y el fisio me dice, mira, Fran, o sea, yo no veo que sea tan grave realmente, bueno, vamos a llevarlo al doctor y que el doctor principalmente lo revise y él no da, o sea, su diagnóstico, la resonancia, etcétera. Pasando los días, o sea, yo tenía interés en que él estuviera, no lo iba a forzar porque realmente visualmente cuando sale el cambio se veía afectado, pero un jugador importante. Entonces, a eso iba mi pregunta, pero te termino la idea. Eh, llega el, o sea, llega el día antes del partido y tanto el doctor como el fisio me dicen, mira, Fran, no tiene nada. O sea, realmente, bueno, fue en el momento, capaz se asustó más de lo normal, pero él está para jugar. Pero el jugador decía, me duele. ya. Entonces, del lado del fisio y del lado del doctor decía, mira, o sea, por lo que vemos, está realmente bastante bien, podría jugar. Sabes que hay jugadores que capaz cuando vienen de una lesión es preferible terminar el partido con ellos que iniciarlo. En este caso era al revés, era un jugador como para iniciar el juego y poder hasta dónde podía tolerarlo, pero a la final el mismo jugador decía que yo creo que era más inseguridad que otra cosa, pero que le dolía. Y a la Claro. final, bueno, decidí no colocarlo por, por lo que el jugador transmitía. Claro, es que por eso te quise esta entrevista, porque sé que tú eres una persona bien capacitada y con experiencia y que, como decíamos del principio, que has vivido el fútbol y vives del fútbol, entonces Sí, sientes lo que siente el jugador, que es muy diferente a que nunca haya jugado, que también hay entrenadores que nunca han jugado y también, claro, pero el vivirlo es otra cosa. claro. Eh, aquí está tipo psicopascuales. Ahí yo entraría con el psicólogo deportivo, porque, porque ¿qué pasa? Muchas veces el dolor, y te lo digo porque voy estudiando el dolor más a profundidad en esta cuarentena, y las últimas evidencias demuestran que el dolor no solo es por un daño tisular, o sea, no es por una lesión solamente a nivel muscular. El dolor viene de aquí. Entonces, si tú ya has tenido esa lesión y ese Claro, pinchazo del aductor es muy parecido, te recordó y te activó ese sistema de alarma que te dice, epa, esa es parecida a la lesión que tuve y tuve parado a lo mejor 6 meses, yo no quiero jugar. claro, ¿Entiendes? claro.
claro, Entonces, claro. muchas veces no consigues estructuralmente en resonancia, como tú dices, o cualquier o ecografía, una lesión, pero el jugador sabe que es parecido a lo que tuvo en algún momento. Entonces, eso hay que respetarlo, porque no porque no tengas un daño estructural, un daño en el tejido, un daño muscular, ligamentoso, donde sea, tendinoso, Sí, va a ser, o sea, va a estar en óptimas condiciones, porque bien lo sabe y Pascuales lo puede corroborar que si no estamos aquí bien, por mejor físico que tengas, va a estar mal. claro, Entonces, claro, claro. ahí yo pienso que entraría más el tema con el psicólogo deportivo, que es súper interesante, y entender un poco al jugador. Y muchas veces, como te decía, el dolor no es un tema de una lesión directamente articular o muscular, sino Sí, viene mucho más por experiencias vividas. Te digo, ok, yo hoy voy y salgo a correr y piso una piedrita y el tobillo se me va hacia adentro y me recuerda lo del esguince que tuve hace claro, 15 años y claro, digo, claro, no quiero correr más. No corro más porque me voy a lesionar más, ¿me entiendes? Entonces, claro, claro. eso, de hecho, el dolor, en todas las evidencias que voy analizando y estudiando, hay que trabajarlo. Y es Sí, una forma de trabajar para prevenir al atleta, ¿ok? Trabajarle, si han tenido lesiones futuras, trabajarle esa confianza, esa capacidad de que ya no hay una lesión, ¿ok? Para que puedan, y lo vuelvo a decir con el psicólogo deportivo, para que puedan salir de esa etapa y entrar en una vía nueva, digamos, para prevenir, porque si no va a tener esa chispita que se va a activar, esa alarma se va a activar en cualquier momento. claro, claro, claro. Bueno, sí, esa experiencia la tuve más, o sea, primero pasaba por una decisión, porque bueno, tenía las dos partes, la del jugador Claro. y la parte clínica. Pero creo que también hubo un paso al frente de haber tenido esa experiencia como jugador de fútbol amateur, que también el jugador no se sentía seguro, tenía cierta inseguridad por lo que había sucedido, o también por lo que tú dices, seguramente habrá alguna lesión hace años que desconozco que, que le prendió esa alarma mental. No, y lo otro, Entonces, Frank, sí, y lo otro, Frank, para terminar la idea es que muchas veces el fisio tenemos la mala costumbre, me incluyo, aunque ya es más lejos de mi parte, pero me incluyo, de ver siempre la zona del dolor. Bien, por ejemplo, ok, tengo un dolor en la cara interna de la rodilla, que es muy común en un futbolista, o en el aductor, o en los isquios, o en el cuádriceps, ese pinchazo, tal o cual, que es lo común, y creemos que la lesión está ahí. O sea, está en ese epicentro y de ahí no sale. claro, Entendemos que porque el dolor esté ahí, puede venir de muchas estructuras. Yo tengo un registro, no de atletas, sino pacientes reales, de dolor en rodilla, que vienen un 85%, 88% de otras zonas que de la rodilla. ¿Ok? mira, O sea, imagínate. quiero decir con esto que un dolor de la rodilla puede venir del pie por mal apoyo, ¿ok? Porque estás apoyando más con un borde que otro o diferente, por tensión muscular de una cadena muscular que va de la pelvis, o sea, desde la cadera hacia la rodilla. Entonces, Sí, imagínate, son múltiples factores que pueden estar produciendo dolor en la rodilla y en un atleta más, porque se supone que un atleta tiene que estar en óptimas condiciones, no solo de fuerza, sino de también de rangos articulares y de movilidad relativamente óptima para su actividad deportiva, para su deporte. claro, Entonces, claro, te lo digo porque a modo bueno, seguramente el fisio con que trabajas sabe, pero yo siempre agrego cosas porque a mí me pasó desde cuando comencé a ser fisio y hoy en día pues veo a los pacientes de una forma diferente, de una forma más integral y el atleta mucho más. He tenido claro, casos de futbolistas, maratonistas, triatlonistas que llegan con un dolor en rodilla, un dolor en el tobillo y el tobillo está sano, la rodilla está sana, por más que te hagas resonancia y aparezcan cosas que a lo mejor la tenías de hace muchos años,
El problema viene porque hay un aumento de tensión de músculos de la cadera, inestabilidades a nivel del glúteo. Entonces a veces son cosas que tú dices, no, pero es que porque es atleta no va a tener este tipo de cosas, porque tiene que estar fuerte y no. En el Claro, fútbol claro, específicamente trabajamos mucho los aductores y eso hace que el glúteo se inhiba, o sea, que pierda su capacidad de estabilización y eso claro, a la larga va a traer lesiones. claro. Sí, bueno, totalmente no de acuerdo porque el de la experiencia eres tú, pero concuerdo mucho con todo lo que dices y yo le agregaría que hoy por hoy el, el departamento de fisioterapia está tan integrado Sí. dentro de la dinámica de un equipo de fútbol que ya trabaja a la par del preparador físico. Ujú. Los trabajos preventivos, al menos en el CAI, lo manejan los dos. El Es que ahí está preparador la físico clave. Sí. por un tema físico y el fisioterapeuta